Cada carrera cuenta, nos enseña sobre esfuerzo y determinación. Prepararse adecuadamente y mantenerse concentrado en el objetivo es esencial. Empezar de manera precisa y tener la fuerza para continuar será un legado de esfuerzo y dedicación. Entregar y confiar es la mejor decisión para avanzar. Cada paso cuenta y es necesario continuar sin detenerse. Llegar a la meta es el resultado de cada desafío superado. Persevera, el camino hacia la meta. Persevera, es la serie que estamos empezando hoy y queremos hablar de ese tema tan importante. Perseverar no es fácil en nada en la vida, como cosas triviales como una dieta, una disciplina de deporte, ejercicio. Perseverar no es fácil, como tampoco es fácil perseverar en aspectos mucho más importantes, como de pronto un emprendimiento, un negocio, una carrera profesional, o mucho más importante, el matrimonio, proyectos de vida. Perseverar. Algunos hablando de este tema, coach de vida, toda esta gente que trabaja estos temas, hablan de que la perseverancia supera el talento. Y algunos dicen, vivimos rodeados de gente muy talentosa, pero fracasada por falta de perseverancia. Otros hablando del tema dicen, la disciplina supera la inteligencia. Hay gente que es muy inteligente, muy talentosa, pero indisciplinada, poco perseverante, y por eso se queda en el camino. Perseverar. Y cuando pensamos en la fe, en el caminar con Jesús, también se requiere perseverar. Caminar con Jesús es la mejor vida que podemos tener. Caminar con Jesús es lo mejor que podemos hacer, y Jesús advierte, separados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Pero solo recuerde cuántas personas empezaron caminando en la época en que usted conoció a Jesús y comenzó a caminar con ellos. ¿Cuántos hasta ahora caminan con Él? Hay gente que se ha quedado en el camino. Podemos recordar de pronto gente que sigue firme, gracias a Dios por eso. Pero hay muchos que se quedan, porque perseverar es el secreto. Por eso el Señor muchas veces habla de que tenemos que continuar, seguir. Y miren, es tan importante. Y hoy quiero que pensemos en esto. Hoy quiero que pensemos en la fe de la siguiente generación, porque si nosotros perseveramos en la fe, vamos a poder transferir esa fe a la siguiente generación. Gracias a Dios que en la Confra, que ya tiene más de 40 años, hemos podido ver cómo la fe ha pasado de generación en generación, gracias a Dios. Pero también hemos podido ver otros casos donde no. Y alguno dice, ¿qué pasó? Miren, esto de las generaciones es supremamente importante. Algunas personas, hablando del tema de las generaciones, dicen, miren, la cuarta generación de creyentes en Jesús son los que logran mayor impacto en la vida. Me explico. ¿A qué me refiero primera generación? Yo soy un creyente de primera generación. Mis papás no seguían a Jesús como, eran creyentes a su manera, pero no como el Señor nos enseña en su palabra. Yo conocí a Jesús siendo un pelado de 16 años. Sería un seguidor de Jesús de primera generación. A eso se refieren cuando dicen de primera o segunda generación. Mis hijos serían seguidores de Jesús de segunda generación. ¿Sí me explico? En Colombia se habla de que por mucho hay de tercera, raros de cuarta, muy pocos, porque realmente el evangelio entró con fuerza en Colombia, en América Latina, hace, digamos, 100 años, por decir algo, y es difícil encontrar esto de cuarta generación. Ahora, esto no es bíblico, esto de que la cuarta generación es la que causa mayor impacto en la sociedad, pero los que estudian las generaciones mencionan esto y ponen ejemplos bíblicos. Por ejemplo, recuerden a Abraham, la siguiente generación, Isaac, luego ¿quién? Jacob, y luego José. Y ustedes saben el impacto que tuvo José en el mundo de aquel entonces. Y quienes hacen esos estudios comienzan a mirar, oiga, eso ha sucedido también en este tiempo. Entonces uno que es de primera, de segunda, dice, pero entonces yo no sirvo, no importa. No, claro que sí, somos clave porque somos un eslabón para que esa cadena no se corte. De tal manera que tengamos una sociedad distinta, porque hay más personas que siguen a Jesús.
todo lo que vivimos en la sociedad, no solamente a nivel matrimonial, que tanto divorcio, tanta ansiedad, depresión, como hablamos en la serie de Bajo Presión, una batalla mental, tantos problemas mentales, tantos problemas en la sociedad, la inseguridad. Miren, tantos problemas políticos, sí, miren, el problema no es que sea de izquierda, de derecha, de centro, el problema es la corrupción en el corazón humano. Vivimos en un mundo corrupto. Un médico me decía, mire, hasta los pacientes son corruptos. Yo le dije, ¿cómo así que pacientes corruptos? No, sí, uno se para, se va y ya se están robando el celular de uno. Y a veces tienen que tomar o tienen que ponerle medicamentos costosos y se les manda 2 de esos al mes. Y como son tan costosos, ellos dicen, yo aguanto con una. ¿Y la otra qué hacen? La venden. Entonces me dicen, mire, la corrupción es a todo nivel. Es a todo nivel. El problema es el corazón humano. Y es allí cuando la propuesta del Evangelio entra y dice, Jesús transforma la vida. Por tanto, cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de una propuesta de vida que afecta todas las áreas, aún la política. Por eso no es cuestión de la vida religiosa y la vida. No, es parte, es todo. Si queremos una sociedad distinta, necesitamos que el Evangelio corra. Por eso qué importante pensar en la fe de la siguiente generación, que nosotros podamos transferir, esa es la meta, transferir para que hayan más personas que le den la gloria a Dios. Pero ¿qué ha pasado muchas veces? Se corta esa cadena y ya no pasa a la siguiente generación. Y miren, y ocurre en muchos otros temas. Miren, por ejemplo, usted no ha conocido papás que montan una empresa con mucho esfuerzo y sacrificio. Esa empresa saca a los hijos adelante, profesionales, etcétera, y luego la empresa muere. Algunos que estudian estos temas dicen, mire, por mucho esas empresas familiares duran hasta 3 generaciones, por mucho, después ya no. ¿Por qué? Porque como que eso se va perdiendo. Pero en cambio en cosas malas sí pasa. El abuelo se suicidó, el hijo también, el nieto también. O alcohólico, el abuelo alcohólico, está alcohólico. Yo les he contado, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo debería ser alcohólico. Por eso me gusta decir salud, no mentiras. Entonces, no, gracias a Dios porque el Evangelio, Cristo llega a la vida y rompe. Es disruptivo el Evangelio, cambia, transforma, y debemos permitir que el Evangelio haga eso en nosotros, que rompa esos patrones familiares, y de eso hablamos en la serie anterior, que venimos arrastrando. Somos lo que somos producto de todo lo que hemos vivido en nuestro pasado, y el Evangelio tiene que entrar y cambiar la vida. Y cuando cambia la vida, uno puede escribir una nueva historia. Miren, yo vengo de un hogar de padres divorciados, mis hermanos divorciados, y por la gracia de Dios estoy casado. Es escribir una nueva historia, y oro para que mis hijos se casen y su matrimonio sea para siempre, y mis nietos y los bisnietos, ya ni los veré, pero miren, es la fe que pase a la siguiente generación para que puedan vivir mejor. Usted que tanto anhela que su hijo viva mejor y su nieto y todo, miren, no hay mejor manera de vivir sino caminando con Jesús. Por eso qué importante pensar en persevera para que nuestra fe sea transferible y llegue a la siguiente generación. ¿Usted no quiere eso para sus hijos y sus nietos y sus bisnietos? Tenemos que perseverar y tenemos que tener cuidado, porque en ese perseverar cometemos muchos errores porque somos pecadores. Mejor dicho, metemos la pata en muchas cosas, pero aún de eso nuestros hijos y nuestros nietos deberán aprender. Pero debemos tener cuidado porque en ese deseo de pasar la fe a veces podemos aburrir a la siguiente generación. Por eso quiero que piensen en esta frase. Miren, un pastor y autor, Andy Stanley, dice: no sacrifiquemos la fe de la siguiente generación en el altar de nuestras preferencias, porque a mí me gusta algo y quiero pasárselo así tal cual. Miren, con todo el respeto y amor, los que nos trajeron el Evangelio a América Latina, anglosajones que llegaron muy bien intencionados, apasionados, algunos de ellos incluso con poca preparación bíblico-teológica, pero llegaron con tanta pasión que nos trajeron el Evangelio. Pero muchos de ellos en ese afán imponían cosas. Muchas canciones que se empezaron a cantar en las primeras iglesias en América Latina eran traducidas. Otras, bueno, hasta ahora cantamos canciones traducidas también, pero incluso hasta la forma de vestir y la forma de hacer iglesia. Había que poner un mueble aquí que se llama púlpito, había que vestir de corbata al pastor, y todos los que estaban allá nada de chaleco verde, sino camisa blanca y pantalón negro. Y yo veía cómo a veces misioneros que llegaban a comunidades indígenas, ustedes saben cómo visten los indígenas, acá tenemos misioneros, por acá hay una misionera de los indígenas, los calvos. Imagínense, yo veía videos, una iglesia en una comunidad indígena, y estaba el indígena de pantalón negro, camisa blanca, ¿sí?
y el que estaba al frente predicando de vestido y corbata. El indígena no se sabe poner eso. Miren, uno comete tantos errores. Yo me acuerdo en una salida misionera hace muchos años, fuimos a llevar ropa a la comunidad indígena y llevamos pantalón de mujeres. Las mujeres no usan pantalón, ellos veían así, lo soltaban y los hombres decían, lo botaban. Y yo miraba a las mujeres y ellas no me miraban, yo le buscaba la mirada y ¿por qué no mira esta indígena? Ellas son así, sí. Y hasta que alguien me dijo, no la mire. ¿Por qué? Porque si una indígena te mira a los ojos es señal de infidelidad. Ay, güey, madre. Por eso que la mujer era torciendo la mirada y yo era buscando el... Casi la hago pecar. No por mí, no por los ojos. Pero lo que quiero que pensemos es en esto. No sacrifiquemos la fe de la siguiente generación en el altar de nuestras pertenencias. Porque solemos decir, a mí me criaron así y quiero imponérsela al otro. El mundo cambia, la sociedad cambia, muchas cosas cambian. ¿Saben? La iglesia también debe cambiar. Lo que no debe cambiar es el evangelio. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Pero muchas cosas que hacemos deben ser siempre reevaluadas y repensadas. Y creo que hemos hecho cambios. Mira, ¿y por qué? No por cambiar, sino pensando cómo podemos ser cada vez más una comunidad relevante a nuestra sociedad. Que nuestra fe pueda trascender a la siguiente generación, porque estamos realmente en un momento donde tenemos que pensar con esa mentalidad misionera. El misionero, ¿qué hace cuando va a una comunidad? Trata de entender la cultura para entrar a esa cultura y que el evangelio transforme la cultura. Pero muchas costumbres van a seguir siendo las que son sanas. Es lo mismo con la siguiente generación. Es una cultura diferente. Estos jóvenes piensan distinto. A mí me criaron que si usted veía mugre, recogía o no. Yo a veces veo ahí, este chino pasó y no lo recogió. Y alguien me decía, un psicólogo me decía, es que él no lo ve. Lo que quiero decir es que hay cosas que nosotros no entendemos. ¿Sí? Vemos a los chinos que de chiquitos juegan con el celular, además que tienen unos músculos súper desarrollados aquí, ¿cierto? Ya ustedes, los que son de mi generación, nos duele, tendinitis, tenemos que hacer masajitos, ¿cierto? Tiene que poner el celular y escribir con todos los dedos. Teclado, compra el teclado para poder escribir en el celular. Esos mugres escriben con el dedo gordo es biónico, ¿cierto? Es otra generación. Pero queremos imponerles algo. Lo que tenemos que tener cuidado es esto. Ahora, alguien me dirá, ay, usted solo pensando en la siguiente generación. No, pensamos en todos. Queremos el ascensor para que, miren, cuando ya no nos dé la rodilla, todavía me dan las mías, pero de pronto a usted no, tengamos la facilidad de subir. La iglesia debe ser para todos. Queremos que lo de 60, 70, 80 años, 90, hasta el que el Señor nos dé vida, estemos bien. En ese sentido, la iglesia es incluyente. Queremos que todos estén bien. Por eso nos preocupamos por Petit, por los jóvenes, por años dorados. Miren, celebro que tengamos en la iglesia años dorados. Antes no lo teníamos. Qué rico estar en años dorados. Además que yo me siento tan joven allá, ¿cierto? Miren, años dorados es la maravilla. Las personas que tienen más de 60 años los invito, ¿sí? Qué rico que la pasan allá. Pero que cada edad, que cada etapa de la vida pueda disfrutar en la iglesia. Los niños, los jóvenes, años dorados. Y tener cuidado de no sacrificar la fe de la siguiente generación por lo que a mí me gusta. Porque así me criaron. Perseverar. Y quiero que hablemos de un libro en la Biblia, en esta serie, que es el último libro que escribió el apóstol Pablo. ¿Saben qué libro es? Una carta. Lo último que escribió Pablo, un hombre de Dios que fue usado para plantar iglesias y llevar el mensaje del evangelio en el primer siglo. Este hombre escribe su última carta desde la prisión, sufriendo muchas cosas, sobre todo cárcel por predicar a Cristo. Pablo escribe Segunda de Timoteo, una carta muy personal, una carta donde uno ve el corazón de Pablo y le va a decir a Timoteo lo siguiente. Mire, quiero que vean, este es el versículo en el que quiero que pensemos esta mañana. Dice Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5: traigo a la memoria tu fe sincera. Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Estas son las últimas palabras de Pablo a su hijo espiritual, a su pupilo, como la carta de despedida. Lo que usted le diría a su hijo cuando se va a morir: hijo, mis últimas palabras. Mire, ahí está. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual ¿qué? Animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy. Miren, aquí hay mucha riqueza. Primero quiero decirles lo que menciona aquí, que Pablo recuerda la fe sincera. Yo les animo a comparar a veces traducciones de la Biblia. En otra dice, tu fe no fingida. Porque muchas veces la gente puede fingir la fe. Y en la iglesia también.
Yo no estoy en contra con que alguien levante las manos, no, tranquilo. Pero nunca animamos a que lo hagan. A ver, todos levanten la mano. No, el que quiera lo haga. No decimos, a ver, todos cierren los ojos. No, hay gente que cierra los ojos, hay otros que cantan así, con así. Cada uno alaba a su manera. No tenemos que imponerle a alguien. Hay gente que se está afeitando y está orando, Señor, que no me corte. ¿Sí? Y hay otros que necesitan orar de rodillas. Cada uno ora. Yo recuerdo una mujer que le decía al esposo, no te veo orar. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba orar, tenía su cuarto de oración y se metía ahí a orar. El hombre nunca entraba a ese cuarto, pues él me decía, yo oro en el carro, oro desayunando, le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida, por ese desayuno tan rico. Miren, cada persona tiene sus formas de acercarse a Dios. Hay autores que han trabajado este tema, hablando de caminos sagrados. Como hay gente que se encuentra con el Señor en una montaña, tiene que caminar, sube a la montaña y mira. Hay otros que suben la montaña y se mueren de miedo, ¿sí? Cada uno tiene sus formas, pero miren, fe sincera, no fingida, no tengo que imitar a nadie. Una de las cosas que a mí me aterró cuando conocí a Jesús, que había gente que hablaba raro, ¿sí? Me saludaba y me decía, varón de Dios, que la gracia de Dios pose sobre ti, la sangre de Jesús te cubra. Entonces yo decía, joder, madre, ¿qué es eso tan...? Ya me asustaba algunas expresiones, ¿sí? Pero fe sincera tiene que ver como genuinamente, no tengo que fingir nada. Por eso en la confra nos esforzamos por hablar de maneras que todo el mundo pueda entender. Fe sincera es que uno cree y sinceramente, sin imitar a nadie, vivo la fe cristiana. Yo recuerdo una vez un pastor que en una iglesia que cada vez que iba a dar una conclusión al terminar, hacía por eso y hablaba. Y yo recuerdo que muchos en esa iglesia, cuando iban a decir algo importante, decían, te quiero decir algo, ¿sí? Yo decía, tan ridículo, ¿cierto? O sea, tú eres tú, ¿cómo dices tú algo serio? De pronto te pones, no sé, nervioso, otros sonríen, pero fe sincera es, tú eres auténtico, no tienes que imitar a nadie. Y dice, la cual animó, esa palabra me encanta, esta fe sincera, una fe genuina, anima la vida. La vida está llena de situaciones que desmotivan y desaniman. Mucho, mucho. Como pastor les digo, tengo que enfrentar muchas cosas. Uno se está muriendo, el otro está en coma, el otro se quiere divorciar. Hay tantas, y usted también tiene muchos líos. Todos tenemos líos en la vida, ¿o no? ¿Quién tiene un lío que a veces lo desanima? Levante la mano. Pues todos, ¿sí? De pronto alguien está con un lío tremendo ahorita pensando. ¿Saben? Yo les digo, Timoteo tenía muchos líos. Era el pupilo de Pablo. Pablo tenía muchos líos, Timoteo también. Pero la fe sincera anima. Y animó a la abuela, a la madre, y ahora anima a Timoteo. Miren, esto del ánimo es tan importante. Cuando hay problemas en la empresa, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, que nuestra fe sincera nos anime. Cuando hay problemas de enfermedad, escúchenme bien, ¿sabe lo que dice Proverbios 18:14? Dice, en la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién levantará al abatido? ¿Usted no ha conocido enfermos alentados? Sí, yo recuerdo a una mujer aquí. Algunos de pronto se acordarán de Cecilita, una mujer que murió de cáncer. La gente iba a visitarla con cara. ¿Cómo va uno a visitar a uno que se está muriendo? Hola, ¿cierto? Ella le decía, oye, cambie de cara, sonría. Yo ya me voy con mi Señor, más bien usted pilas que si el Señor la está dejando es porque quiere ponerla a servir aquí en la tierra. Ella era motivando y animando a la gente. Una fe sincera, por eso Proverbios me encanta lo que dice Proverbios 18:14. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. El ánimo levanta al enfermo. En cambio hay personas que tienen enfermedades leves y esa enfermedad ya lo achaca, ¿cierto? Ya lo derrumba, lo aplasta, lo acaba. Miren, yo recuerdo tantas enseñanzas de mi suegrita, que en paz descanse. Cuando la conocí, cuando me hice novio, ni siquiera novio, era amigo de Rosita, iba a la casa de Rosita. La viejita me echaba en la sopa quereme y demás vainas, no, mentira. Yo iba a la casa de Rosita y veía a la viejita y la veía toda, ella no tenía ni 65 años, creo que 62 por ahí, y andaba con pantuflas, triste, parecía una anciana de 90 años o más, preocupada por muchos líos, entre ellos el hijo que estaba lejos, en ese tiempo no había internet, pero recuerdo que cuando ella conoció a Jesús, la vida le cambió.
tanto que hasta como ya se vestía, se arreglaba, cualquier sinvergüenza diría, ve a esa vieja cómo se arregla, va a buscar marido, ¿qué? No, ella se arreglaba porque se iba para la iglesia a encontrarse con su Señor, con la gente. O sea, la vida le cambió, sus achaques, muchas enfermedades se le quitaron. ¿Se ha puesto a pensar? El ánimo levanta al enfermo, pero al abatido, al que no tiene ánimo, ¿qué? Por eso le digo, qué bueno vivir animado en la vida. No permitamos que haya desánimo en los aspectos más importantes de la vida, en nuestra fe en Jesús, en su matrimonio, para los solteros, en lo que hace. Qué bueno levantarnos mañana, un lunes, y decir, empieza una semana, y no que, ay, mañana, lunes. Hay estadísticas que dicen que la gente se levanta a veces los lunes más cansado que el sábado, cuando debería levantarse recargado por un fin de semana. Vivir animado. La fe sincera anima. Y lo que quiero decirles, si vamos a transferir la fe a la siguiente generación, debe ser una fe donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, si alguien no tiene hijos, dice, yo no quiero tener hijos, porque hay gente que no quiere. Mire, la gente que lo rodea, lo inspire y diga, yo quiero este tipo de fe. Cuando yo llegué a una iglesia me llamó la atención, pensando en jóvenes, por ejemplo, yo conocí a Jesús en un lugar donde los jóvenes orábamos por los padres. Llego a una iglesia y los padres oraban por los jóvenes. Todos orando, ay, para que mi hijo sea juicioso. Y aquí oramos, Señor, que nuestros padres te conozcan y te sigan. Una fe que contagie, no una fe que aburra, no que los jóvenes o la gente que nos rodea se aburra. Cuando llegué a esa iglesia vi algo también, no, esto era algo desagradable, pero vi algo agradable. Vi matrimonios, vi familias, veía salir al esposo, a la esposa con sus niños. Y decía, qué bonito, cuando yo venía de un hogar de padres separados. Y dije, el día que me case quiero tener un hogar, quiero tener una familia. Lo que quiero decirles es que cada uno de nosotros siempre inspira algo. La pregunta es, ¿qué inspiro? El que vive amargado inspira amargura, siempre. Nunca usted va a ver un amargado al lado de uno entusiasta, no. ¿Cierto? ¿Qué inspiro? Que su matrimonio, que sus pensamientos, que su vida inspire. Y la mejor manera de inspirar a la siguiente generación es cómo caminar con Jesús. Que la gente diga, yo quiero ser un creyente como mi papá. Yo quiero ser un seguidor de Jesús como mi mamá. Miren, y aquí se mencionan mujeres, no menciona hombres. Me llama la atención que dice la abuela, la madre, que fueron de gran influencia para la vida de ¿quién? De Timoteo. Ahora, ¿quién era Loida? Pues lo único que se sabe es que era la abuela de Timoteo, que era una mujer creyente. ¿Qué se sabe de Eunice? También que era creyente. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de ella. Parece ser que ella le enseñaba la palabra de Dios a Timoteo desde muy pequeño, porque Pablo va a decir, tú has sido instruido desde pequeño en la palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado de eso de instruir, porque hay papás que cogen Biblia y a bibliazos a los chinos, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Se trata de inspirar. Ahora, ¿quién era Timoteo? Surge la pregunta. Y ahí sí tenemos muchas respuestas para ampliar. O sea, ¿quién era Timoteo? La Biblia nos da más luces de quién era Timoteo. Y quiero que vayamos aquí a algunos textos que nos hablan de quién era este hombre. Dice en Hechos capítulo 16, les animo a que lean el libro de los Hechos, que después del Evangelio de Lucas, el mismo autor escribe este libro. Dice que llegó Pablo a Derbe, una ciudad, y después a Listra, donde se encontró ¿con quién? Un discípulo llamado, ya era un creyente, era un discípulo instruido por su madre y por su abuela, hijo de una mujer judía creyente. Esto es importante, era judía, vale decir, los judíos siempre enseñaban la ley de Dios a la siguiente generación, basados en lo que se enseña en todo el Antiguo Testamento. El Shema enseñaba, le repetirás, le dirás en el camino, en la casa. Entonces esa mujer judía le enseñaba a Timoteo, pero dice que era no solo judía, era una seguidora de Jesús. Y ella dice, pero, ojo, era de padre ¿qué? Griego. O sea, este papá ya tenía otras creencias. Uno dice, ¿y cómo esta Eunice se casó con este griego? Cuando los judíos buscaban casarse siempre con otro judío para que no hubiera choque de creencias, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando uno lee esto, porque miren, sucede hoy también. Una persona que sigue a Jesús, que ama al Señor y se enamora de una persona que no cree en nada y se casan. ¿Usted cree que ese matrimonio puede funcionar? Hay serias dificultades. Hay serias dificultades porque imagínense, el domingo me voy que tenemos aventura con Fred. Él dirá, ¿aventura qué? Ante una situación de necesidad,
de enfrentar la vida, cada uno lo va a ver de manera distinta. Por eso debemos tener cuidado, y ellos cuidaban mucho de tener la misma fe para fortalecernos. Si voy a perseverar, necesito una persona que comparta, no solamente, mire, escúchame bien, no solamente mi fe, porque puede ser que sea un creyente en Jesús, pero aún siendo creyente en Jesús, tiene una visión de la vida o un perfil hacia el futuro distinto al suyo. Es ahí cuando tenemos que pensar cómo juntos nos podemos compaginar para perseverar y animarnos el uno al otro. Esa mujer se casó con este griego. Algunos ya suponen, no se sabe ¿sí? quién era este padre, pero que definitivamente debió haber sido algo difícil criar a Timoteo teniendo un papá que tenía otras convicciones. Dice que los hermanos de Listra, de la ciudad, en Iconio, hablaban ¿qué? Bien de Timoteo. Hablaban bien, parece que era un buen muchacho. Pero ¿qué más? ¿Qué más sabemos de Timoteo? Miren, más adelante dice, así que Pablo decidió llevárselo. A mí me preocupa eso. Si usted fuera Eunice, la mamá de Timoteo, Timoteo aquí tendría unos 20 y pico años, algunos calculan 25. Ya, para esa época era un pollito, para esa época ya un joven adulto. Pero viene Pablo, un loco que está recorriendo el mundo predicando el evangelio, una cosa rara por ahí de Jesús, y que un tipo que, y dice, me lo llevo. ¿Usted qué diría? ¿A dónde se va a llevar a mi muchacho este loco? ¿Sí o no? Este loco va a reclutar a mi hijo, y dice que se lo llevó, que decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Eso es otro detalle importante, porque uno dice, el papá griego, los judíos van a hablar mal, van a decir, ese tipo tiene una mala herencia espiritual. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los circuncida. Quienes no saben qué es la circuncisión, es aquella marca externa que hacían los judíos como señal del pueblo de Dios. Miren, a los 25 años que le practiquen la circuncisión a alguien es cosa seria. Y el muchacho accedió, ¿sí? Accedió a eso, pero ¿todo para qué? Para ir con Pablo a esa misión. Y Pablo lo recluta y comienza Pablo hace 3 grandes viajes misioneros por el mundo aquel entonces, llevando el evangelio, la noticia de Jesús, para que las personas vivan el evangelio y puedan realmente disfrutar lo que Dios ha hecho por nosotros, la salvación, el perdón de pecado, la vida eterna. ¿Y saben cómo Pablo se refiere a él? En 1 Corintios, Corinto era una iglesia complicadísima a propósito. Uno lee las iglesias del Nuevo Testamento, o la gente que hoy se queja de las iglesias, ay, esta iglesia es fea, esta iglesia no me gusta. Miren, Corinto era una iglesia terrible, mejor dicho. Lea 1 Corintios y va a ver todos los líos que habían allá. Y Pablo, miren lo que dice en 1 Corintios 4, 16, 17, dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. A los corintios les dice lo siguiente, ojo aquí, con este propósito envié ¿a quién? A Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Miren la relación tan cercana, tan especial. Servir al Señor implica eso, relaciones significativas. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Miren en lo que Timoteo se había convertido, en alguien supremamente especial para la vida de Pablo. ¿Sí está conmigo ahí o ya se está arrullando? Ojo, Timoteo, alguien muy especial, pero Pablo lo cogió ya siendo un discípulo. ¿Gracias a quién? A la mamá y a la abuela, a la influencia de la familia. Quiero por eso que pensemos hoy, la fe de la siguiente generación va a depender mucho de lo que nosotros hagamos en la familia, porque en la familia, en el hogar, es el lugar donde la fe es retada, porque ahí a uno lo conocen. Uno aquí puede ser un santo, en la casa sí saben cómo es. Por eso, ¿quiere saber de alguien? Mire, vaya a la casa, pregúntale a la mujer, pregúntale al marido. Si es un joven, pregúntale a los padres. Yo he conocido jóvenes que aquí son el Espíritu Santo. Uno va a su casa, hijuelitas, pero Judas le queda en pañales, ¿sí? Y lo mismo con los matrimonios, ¿sí? Y es más, a veces hay hombres que amenazan o mujeres que amenazan. Cuidadito con ir a decir en la iglesia, cuidadito, ¿sí? Miren, qué influencia tan preciosa la de la abuela y la mamá. Y miren lo que dice en el mismo Corintios, en otra parte, miren más adelante, dice, si llega Timoteo, procuren que se sienta ¿qué? Cómodo, diga como el papá así espiritual, alcahueto, ayudando entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie... ¿Sabe por qué Pablo decía eso? Porque al parecer Timoteo era como un poco tímido. Y al parecer Timoteo, por ser joven también, la gente podía menospreciar. ¿Se da cuenta que muchas veces un viejo puede menospreciar a un joven?
El chino pendejo no sabe ni lo que quiere en la vida. A Timoteo estaba frente a eso. Y dice que nadie lo menosprecie, ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. O sea, estaba Pablo como intercediendo por él, pero quiero que vean más. Miren, en 1 Timoteo dice, no sigas bebiendo solo agua, también un poco de ¿qué? De vino. El vino era un elemento medicinal en la época, ojo, a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Vale decir, Timoteo, además de joven, era tímido y además de tímido, enfermo. ¿Se imaginan eso? Un pupilo que es enfermo, tímido y joven. Uno le hubiera dicho a Pablo, ¿no tienes a alguien más competente que Timoteo? ¿Por qué tienes que estar pensando? Uno hubiera visto a Timoteo y dice, no, este muchachito no, como que le falta perrenque, le falta así de raquera, este chino es como medio abogado. Pero ¿saben una cosa? Timoteo tenía otras cualidades que son muy importantes. Y aquí es cuando uno piensa en esto. Otra vez, la disciplina, la perseverancia supera el talento. Cuando pensamos en servir al Señor, no solamente debemos pensar en las habilidades, sino en el carácter. Desarrollar habilidades se puede con disciplina, con estudio. Desarrollar carácter es más difícil. Es mucho más difícil. Por eso hay que ver el corazón. Eso me recuerda lo que en el Antiguo Testamento sucedió cuando Samuel tenía que escoger el sucesor del rey Saúl. Samuel va a la casa de un hombre, Isaí, porque Dios le dice, ve a esa casa y ahí está el futuro rey de este pueblo. Y Samuel va y comienza a ver los hijos y ve a un tipo simpático, alto, manga, y dice, este debe ser. ¿Y saben qué le dice el Señor? Miren, quiero que vean lo que el Señor le dice. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero ojo aquí, pilas. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes, ¿qué? Impresionar por su apariencia, ni qué. ¿Cómo me encanta esa partecita? Ni por su estatura. Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo. Miren, nosotros nos fijamos mucho en las apariencias. Si usted es papá y su hija le trae, papá, te voy a presentar a mi novio, y usted lo ve al tipo como feíto y como así, gordito, desmechado, dice, uy, mi hijita, ¿no había un niño más lindo? Ahora, no estoy abogando por, estoy diciéndoles que en general uno mira las apariencias y no mira el corazón. Aquí Samuel, siendo un hombre de Dios, pensó que Eliab era el candidato y el Señor le dice, no, ese no es. Y luego llega David, que además David sí era pinta, pero era chiquito, el menor, y le dice, ese es. Lo que el Señor ve en el corazón es el carácter. Y lo que Pablo vio en Timoteo, pese a todos estos aspectos, es que Timoteo tenía carácter. Por eso, miren, quiero avanzar con Timoteo y volver a Timoteo. Miren lo que dice 1 Timoteo después del texto que hemos leído. Dice, por eso te recomiendo que ¿qué? Que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Le está diciendo Timoteo, pilas, Dios te ha dado recursos. Y sigue, quiero continuar porque el tiempo nos gana, pero mire el versículo siguiente, el versículo que sigue, por favor. Quiero que pensemos aquí en el versículo 8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, ojo, con el poder de Dios, debes, ¿qué cosa? Soportar sufrimientos por el Evangelio. Cuando uno se esmera en perseverar para pasar la fe a la siguiente generación, va a tener que soportar muchos sufrimientos. Pablo sufrió, Timoteo sufrió. No pensemos que nosotros no vamos a sufrir. La fe que pase a la siguiente generación. Timoteo llegó a ser tal persona, no tenía el talento, pero tenía perseverancia. La perseverancia supera el talento. Que miren lo que pasa más adelante. Quiero que vean más cosas de Timoteo. En Filipenses, Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto ¿a quién? A Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes, pues nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Y continúa, dice, pues todos los demás, ojo con esto, miren, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo.
pero ustedes conocen bien la entereza de carácter, y esa es la parte que subrayo, entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Esto de que buscan, que se interesa por ustedes, me llama la atención, que es la misma expresión, por ejemplo, que aparece en Filipenses cuando dice que por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Por nada estén afanosos. Él se afanaba, ¿por qué? Por los filipenses, por la gente. ¿Cuál era su afán? Las personas. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 6 cuando dice que busca primero el reino de Dios y su justicia. En vez de estar afanado, no te afanes. La idea es esta: él se afanaba por las personas, para que las personas conocieran. Por eso Pablo dice: no tengo a nadie como él. Miren, ¿qué hizo Loida y Eunice en casa para formar a un muchacho con un carácter como el de Timoteo? Me llama la atención que los jesuitas, hablando de educación, son los duros en educación, o uno de los duros. Ellos dicen a veces no, han dicho y han escrito: entréguenme un niño hasta los 5 años y después pueden hacer con él lo que quieran. Como tratando de decir, miren, hasta los 5 años es que se forma grandes cosas en el carácter de un niño. Y lo que quiero decirles es que nosotros como papás, y nosotros como hijos también, muchas veces los papás nos tiramos los hijos. Y yo he escuchado decir a muchos, y creo que también puedo decirlo: mi papá me ayudó mucho en muchas cosas, pero también mi papá me hizo daño en esto y en esto. Y usted revise su vida. Yo sé, yo amo a mi mamá y a mi papá profundamente, pero ellos, como son pecadores, nos imprimen también parte de su pecado. Y nosotros a veces lo hacemos lo mismo con ellos. Por eso uno ve una mamá angustiada, preocupada, y el hijo igual. Una mamá conflictiva que pelea hasta con su sombra, el hijo es igual. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Mi mamá toda la vida preocupada: cuidado, cuidado aquí, cuidado allá, cuidado allá. Y yo también era: cuidado aquí, cuidado. Y dije: no, tengo que quitarme esa tara, ¿sí? Ahora ya que se friegue todo el mundo. Pero lo que quiero decir es: muchos papás se tiran los hijos, o nos tiramos los hijos. Ojalá ellos tengan la madurez, el carácter para escoger lo bueno y dejar lo malo. Porque hay gente que vive culpando también a sus padres: yo soy así porque mi papá es así. No, usted es responsable. Yo no puedo decir: me volví alcohólico porque abuelo alcohólico, papá alcohólico, pues soy alcohólico. No, yo tengo que ser responsable y decir: Jesús entró a mi vida, yo quiero vivir de una manera distinta. Por eso les he contado que hubo una época que le cogía aversión a todo lo que era licor. No podía ver una botella porque para mí era terrible. Ahora ya sí las veo y también me doy mis copitas. Copitas, no digo no me he emborrachado, ni lo quiero hacer nunca. Pero lo que quiero decirles es: si queremos que la fe pase a la siguiente generación, tenemos que crecer en una entereza de carácter en todos los aspectos de la vida. Y donde más se pone a prueba ese carácter es en la familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Ahí se ve mi carácter, en la familia, para que la siguiente generación pueda caminar con Jesús y no aburrirlos con el mensaje. Miren, un hombre que fundó un ministerio que se llama Young Life dijo lo siguiente. Quiero que vean esta frase y voy terminando. Dijo lo siguiente: dijo, es un pecado aburrir a los jóvenes con la palabra de Dios. En algunas oportunidades dijo: es un pecado aburrir a los niños con la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es inspirar, no aburrir. Igual entre esposos. A veces hay esposas que conocen a Jesús y el hombre no, o al revés. No quiero aburrirlos, quiero inspirarlos. Por eso termino como empecé. El texto que hemos trabajado es este: traigo a la memoria la fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Tan convencido que años después, pasan años, décadas, y Timoteo sigue sirviendo al Señor. Como conclusión, yo quiero ponerles algo aquí para resumir lo que he querido decirles en esta mañana. Persevera en la fe como un fiel seguidor de Jesús. Busca que tu vida y carácter sean de influencia para que otros, empezando por la familia, sean inspirados a seguir, amar y servir a Jesús. Una fe transferible que alcanza a la siguiente generación es la meta. Que nuestra fe trascienda y hagamos discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Queremos eso? Si usted me dice: no tengo hijos, mire, aquí hay muchos hijos a los cuales ustedes pueden inspirar. Por eso cuando presentamos a los niños al Señor, ¿qué es presentar? Es que oramos por ellos y por la familia. Le pregunto siempre a la iglesia: ¿ustedes quieren ser de ejemplo para ese niño? Porque ese niño va a aprender no solo de sus padres, sino de cada uno de nosotros, de lo que es ser un seguidor de Jesús. Cuando conocí a Jesús, yo llegué a un lugar, como le dije, de jóvenes,
Y lo que me atrajo a Jesús fue la gente. Yo decía, estos tienen algo que yo no tengo, yo quiero tenerlo. Y me da alegría que cuando estoy en la confra hay gente que llega y dice, oiga, yo quiero quedarme aquí. Qué bueno que inspiremos, no solamente lo que yo enseño, lo que usted enseña. Piensa en esto, es lo que usted inspira. Por eso preguntas para pensar, muy rápido. Mire, ¿quiénes son de influencia para ti? ¿Quiénes influyen en nuestra vida y nos inspiran a seguir? Y la segunda, ¿para quiénes eres de influencia? Influencia. ¿Quiénes nos inspiran y a quiénes inspiramos? Jesús murió en la cruz para que caminemos con Él y que la fe de la siguiente generación y la siguiente generación continúe, porque nosotros somos ese eslabón que cumple ese rol protagónico importante en la historia de la salvación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por ver la vida de este hombre, Timoteo, que siendo un joven de 20 y pico años, pasaron los años, las décadas, y siguió siendo fiel a ti. Gracias por lo poco que sabemos, pero lo trascendente, lo influyente que fue la vida de Eunice, su madre, que le enseñó desde pequeño las Escrituras, la palabra de Dios, y su abuela, Loida. Señor, yo te pido que aquí nosotros podamos inspirar a la siguiente generación, a amarte, a seguirte, no a aburrirlos con la fe, sino a que ellos puedan descubrir que caminar contigo es lo mejor de la vida, que aún a pesar de las enfermedades, de las crisis, de los problemas, de las necesidades, de los momentos aún de dolor, qué bueno es caminar contigo. Señor, por eso oramos por cada uno de nosotros y queremos pedirte que tú nos uses para hacer de influencia a otros, a una sociedad que tanto necesita de ti, una sociedad que va probando una y otra opción para tener mejor vida, poder decirle a la gente que es contigo la mejor manera de vivir. Señor, queremos perseverar y en ese perseverar queremos, Señor, decirte, sírvete de nosotros. Gracias porque esta iglesia ha perseverado por más de 4 décadas y queremos que persevere hasta que tú vengas. Pero pedirte, Señor, que podamos ver gente de toda edad seguirte, honrarte, porque la meta es que muchos honren y den gloria a tu nombre. Padre, queremos ver una sociedad diferente, queremos ver una sociedad cambiada. Úsanos con ese propósito, que la fe pueda seguir de generación a la siguiente generación. Gracias, Jesús, tu nombre honramos. Amén.